Bueno, pues finalmente, aquí estamos. Ya han pasado bastantes meses desde que estos dos episodios salieron a la luz. La mayoría ya habrán olvidado siquiera que un servidor aún no les había realizado su correspondiente análisis, ni a la primera, ni a la segunda parte de este especial. Pido disculpas, lo cierto es que han surgido complicaciones. La más importante fue la muerte de mi PC, por lo cual si ahora están viendo este video es porque cuento con un portátil de repuesto. Pero eso a quién le importa, si ustedes están aquí es porque quieren oír mi análisis, curiosidades, y teorías del que posiblemente sea el mejor final de temporada de Star vs las fuerzas del mal hasta la fecha. En vista al ya próximo regreso de la serie con la cuarta y última temporada, y a las votaciones realizadas por ustedes con respecto a si dividir los vídeos o dejarlos en uno solo, vamos a realizar el análisis a ambos episodios en este mismo video, por lo cual es casi seguro que será uno de mis clásicos vídeos de duración extendida. No perdamos el tiempo entonces. Alístense, porque como deben saber, se nos viene un análisis verdaderamente importante encima. Comencemos. Divide. Moon sigue extraviada luego de lo que ocurrió con Meteora y Eclipsa en Zogloth, por lo tanto con la ausencia de una reina, el cargo pasa aunque sea de manera temporal a su descendiente, que es Star. Curioso ver esto, lo que significa que una princesa es ya digna de adquirir el trono a la edad de los 15 años, que es la edad de Star actualmente. Eso por supuesto en el caso de que surja la emergencia de que se pierda o muera la reina en ese momento. Cualquiera pensaría que en esas circunstancias el rey adquiriría todo el cargo hasta que la heredera cumpliera la mayoría de edad, que son 18, pero parece que no. A menos que la princesa sea muy joven, o que de plano no exista siquiera. La peor pesadilla de Star en las dos primeras temporadas se cumple aquí, convertirse en reina. Y no lo hace tan mal, ciertamente ha desarrollado un sentido de responsabilidad y empatía con su pueblo, lo cual se nota particularmente en Conquer. Con ustedes, señoras y señores, desarrollo de personaje. Star ha tenido que aprender del modo difícil o agobiante que puede ser ocupar el puesto de reina, teniendo que prácticamente tomar todas las decisiones del reino y sus habitantes, manejar situaciones de completo estrés, darle confianza y fe a la gente del pueblo, y por supuesto hacer frente a las posibles consecuencias que pueden traer cada uno de sus movimientos. Exactamente lo mismo a lo que Moon tuvo que enfrentarse en su día tras la muerte de Comet. Pero por mucho que extrañara a su madre y quisiera su consejo, tuvo que aprender por la fuerza a defenderse y manejar todo ella sola, lo cual la convirtió a base de experiencia y tiempo en la gran reina Moon que conocemos hoy. Es tanta la similitud, que incluso como en Moon de Undaunted, Star acude al consejo para decidir qué hacer, en este caso con Meteora. Y más adelante camina por el mismo pasillo que Moon cuestionándose qué debería hacer, y justo aparece River para darle ánimos. Ya sabiendo que la alta comisión había estado ocultando información durante tanto tiempo por pura conveniencia propia, oficialmente se han convertido en una organización aparte de la reina de Muni. Inclusive Star al verlos desconfía rápidamente y los echa de la sala. Volvemos a ver al caballero que hizo de niñero de Star en aquel flashback que vimos en el episodio School Spirit, quien le enseñó a pelear a muy temprana edad. Ahora vemos que aparte de eso, ha sido un importantísimo general que ha liderado incontables batallas contra monstruos. Aunque pues la edad ya le empieza a hacer efecto. Bien nos decía Mina en el episodio Monster Bash que Meteora era el monstruo más peligroso en la historia de Muni, por lo cual había que eliminarla antes de que fuera demasiado tarde. Dicho y hecho, ahora que Meteora se ha vuelto tan poderosa, ni siquiera la mismísima Mina fue capaz de hacerle frente. Dato curioso. Parece que aunque Mina se haya vuelto loca y pase la mayor parte de su tiempo andando por ahí sin rumbo, la armada Mi humana aún es capaz de contactarla y pedir su ayuda si verdaderamente hace falta. Honestamente, siento que muchas veces los argumentos de la serie se los guardan para momentos de conveniencia en el guión, tanto positiva como negativamente. Digamos que no saben bien cómo estructurar la línea de sus episodios, o los guionistas como tal no están coordinados entre sí para direccionar las cosas de cierta forma y cada uno diseña sus propios episodios a su rollo, creando diferentes líneas argumentales que se rompen entre sí. Por ello es que empiezan a surgir esos característicos fallos argumentales. Star tiene varios de ellos, algunos no son demasiado relevantes para tenerlos en cuenta, pero luego hay otros que sí que empiezan a sentirse molestos. Lo estoy mencionando justo ahora por esta escena concreta.
Todos conocemos lo ocurrido en el episodio Running with Scissors, pero pocos saben lo que se supone ocurrió con Marco después de eso. El resumen es que Marco al volver a la Tierra, su cerebro no pudo adaptarse del todo a los cambios de tiempo tan repentinos, por lo cual olvidó casi todo lo que vivió en esos 16 años buscando a Hekapu. Eso explica por qué avanzando en la serie seguía como si nada hubiera pasado, a pesar de se supone tener una mente de 30 años. Algo así se me hace cuadra adecuadamente dentro del argumento de la serie para no dar un cambio tan drástico al personaje de Marco. ¿Qué pasa? En el análisis a ese episodio yo había propuesto la hipótesis de que Marco aún podría conservar todos sus conocimientos de lucha adquiridos en esos 16 años, puesto que estos se comprenden como memoria muscular en lugar de recuerdos. Algo así como cuando aprendes a andar en bici. Puedes olvidar cómo fue el momento cuando aprendiste a hacerlo, pero siempre recuerdas cómo se maneja de manera casi instintiva. Aquí es lo mismo. Tenía fundamento dicha hipótesis, pero conforme avanzaban los episodios parecía que estaba equivocado, y Marco también había olvidado todo su conocimiento de lucha. No pasa nada, pues simplemente falla en mi hipótesis como con muchas otras. Pero oh sorpresa, en este episodio se acaba de confirmar que estaba en lo cierto, Marco sí conserva sus conocimientos de lucha, aunque claramente en episodios anteriores no era así. Hasta casi parecía que sabía luchar menos, y Zar tenía que estar defendiéndolo. Como les decía, conveniencia del guión, y en esta escena se nota particularmente. Simplemente es que Marco no había tenido prácticamente desarrollo y se estaba quedando muy atrás de Zar, por lo cual tenían que hallar el pretexto para subirlo de nivel y que pareciera que en este final de temporada Zar y Marco habían progresado paralelamente, pero todos sabemos que no fue así. Y es que al final ni siquiera es usado este aspecto para nada. Cuando aquí vemos a Marco competir contra los hechizos más fuertes de Zar como la estampida de guarnicornios, o la araña con sombrero de copa. Luego literalmente no se le ve luchar en ningún momento, o hasta más bien parece que lo defienden. No me parece nada correcto que dejen tan de lado al segundo personaje principal de la serie que es Marco, y luego tengan el descaro de salir con estos pretextos para, entre comillas, decir que sí lo están mimando o desarrollando. Si tuviera que sacarle puntos a este final por alguna razón sería por esto, aunque afortunadamente este es el punto más negativo del especial. Si en la cuarta temporada vemos que Marco sigue siendo un gran guerrero como vimos en esta escena, al menos podré decir que pudieron suplir este problema relativamente. Luego de que Moon invocara aquel portal al reino de la magia en Zogloff, tengo serias dudas con respecto a los medios por los cuales es posible llegar a dicha dimensión. En el análisis a Deep Dive les hablaba de que el reino de la magia es una dimensión que se encuentra más allá de los límites multiversales, por lo cual es mucho más complicado acceder a ella a diferencia de las dimensiones convencionales. Solo es posible llegar por medio de las fuentes de magia, de las cuales tenemos cosas que mencionar más adelante. La autodestrucción de la varita que abre un breve pasaje, lo cual Toffee utilizó en Storm the Castle para poder colarse. Ir hasta allí de manera manual, es decir entrar en el vacío, salirse de los límites multiversales, y entrar por un acceso natural. Lo explico mucho mejor en el mencionado análisis de Deep Dive. Y finalmente los portales que solo pueden abrir aquellos que ya han estado allí. Un ejemplo es Zar, al haber estado en el reino de la magia con anterioridad, ella ya es capaz de abrir portales de ida y venida como le plazca, puesto que ya conoce el lugar y sabe dónde se encuentra dentro del multiespacio como para abrir una brecha directa. Precisamente lo que nos decía Marco. No puede abrir un portal a una dimensión que no sabe dónde está, de otra forma sí que hubiera podido. Pero Moon nunca había estado en el reino de la magia como para poder abrir ese portal. O quizás sí que haya estado. Es posible que durante su juventud haya viajado al reino de la magia por X o Y motivo, dándole la habilidad de viajar de ida y regreso a placer. Y precisamente gracias al efecto de amnesia que produce estar en el reino de la magia, Moon habría olvidado que eso alguna vez haya ocurrido. Pero dentro de su inconsciente aún se mantiene ese conocimiento de la ubicación del reino de la magia, por lo cual es que pudo crear ese portal durante el lapsus que perdió el control de su forma mariposa. Y si eso es así, me pregunto entonces si al Moon recuperar la memoria en posteriores episodios también recuerde ese primer viaje al reino de la magia, y pueda relatárnoslo. Volviendo a Running with Scissors. Todos sabemos que Nachos, la moto dragón de Marco, fue uno de los tesoros que este consiguió durante su travesía de 16 años.
Pero aparte de nachos, había otra reliquia que también adquirió en ese tiempo y le enorgullecía enormemente al igual que su moto dragón, aunque parecía que había quedado olvidada. La espada de Marco, o como él decidió llamarla, el Chapo. Curioso nombre. Tal parece que Marco tiene cierto conocimiento acerca del narcotráfico mexicano, sobre todo de sus personajes importantes. Nunca la uso en el episodio, pero al menos tenemos el consuelo de que sí que se le ve usándola en uno de los promo de la cuarta temporada. Esperemos no se vuelva inútil. Referencias a otros episodios. El juego de ping-pong en Mr. Candelkers. La luna de sangre en el baile de la luna roja. Las entradas a la película de Mackie Handenfree en The Nemesis. El Naisaya en el episodio de su mismo nombre. De todas estas referencias, hay algo que me resulta llamativo. Tom también nos menciona lo ocurrido con el brazo monstruo de Marco, en uno de los primeros episodios de la serie. Claro, todos sabemos que dicho apéndice no fue ocasionado por Tom sino por Star. El chiste de esto es que no se había hecho mención al brazo monstruo desde el final de la primera temporada, y el hecho de que de repente volvieran a tocar el tema tan fuera de contexto, es como si fuera una insinuación de que por supuesto no se han olvidado de él y piensan traerlo de vuelta muy pronto. Yo todavía no olvido aquella frase que nos dijo antes de entre comillas desaparecer. I'm part of you now! You can treat the symptoms, but you'll never cure the virus! Él sigue ahí, ha estado ahí todo el tiempo, esperando un momento en el cual pueda salir una vez más. En lo personal, siempre he visto al brazo monstruo como una materialización de todas las impurezas y aspectos cuestionables de la personalidad de Marco. Todos tienen una parte mala dentro de sí que mantienen en cautiverio. Pues el brazo monstruo es esa parte mala de Marco que se sale de su cuerpo en forma de este sádico tentáculo. Quizás si le inundan los pensamientos negativos, o vuelve a usar la varita con magia oscura, podría detonar el regreso de esta criatura. Yo espero con ansias su aparición y ver lo que pueda conllevar en la última temporada de Star. O que al menos sea un power-up para Marco. Simplemente necesito verlo una vez más antes de acabar la serie. Aparte de unicornios y medusas, vemos que también hay lagartijas en el reino de la magia. Curioso, ¿no creen? Reaparece el monstruo que supuestamente iba a atacar el reino Butterfly en el episodio Marco y el Rey, solo para darse cuenta de que solo fue un malentendido. Ahora intenta ayudar a lo que pensaba era una princesa en apuros, para acabar flotando sin rumbo gracias a Meteora. Muy bien, ahora sí vamos con el primer punto importante de este gran especial final de temporada, y me imagino que ya saben cuál es. Para iniciar a hablar debidamente del tema, debo mencionar que en el análisis Azoglob estaba en lo cierto. Moon durante su inconsciencia, o lo que sea que le haya pasado, se dirigió al reino de la magia para poder recuperar la magia vital que Meteora le había robado, tal como les ocurrió a los de la alta comisión al final de la batalla por Muni. Simplemente entra en contacto con la magia en su estado puro, y con ello logra curarse como vemos en el episodio. Pero esto no solo le sirvió para recuperar su energía. Desde que era joven, Moon ha cargado con una maldición, resultado de su idea para detener al ejército de monstruos rebeldes. Es gracias a ese acontecimiento que empezamos a conocer el término magia oscura. Importante. Dentro del universo de Star, están confirmados 3 tipos de magia diferentes. La magia pura, o sea, la de color dorado. La magia corrupta, la de color verde. Y la magia oscura, la de color morado. Vamos a aclarar desde el principio. La magia pura es la más abundante, la que vemos en el reino de la magia, y es siempre utilizada a lo largo del multiverso por aquellos que son capaces de usarla. De esta magia descienden las otras 2, que son variaciones de la misma originadas de una u otra forma. La magia corrupta al principio se pensó que era la magia oscura, pero luego pudimos comprobar que no tiene nada que ver, por lo menos a simple vista. Lo que realmente es la magia corrupta es magia pura que se está muriendo, y deja de funcionar de la manera que se suele estar acostumbrado. Luego entramos en terreno teórico, donde yo decía que este tipo de magia había nacido de Tofi, y que ahora podría existir un reino de la magia corrupto en algún lugar del multiverso, el cual Meteora usaría para poder utilizar esta habilidad de robo. Pero creo que ya hemos hablado suficiente de este tipo de magia en gran cantidad de vídeos. Dejémosla un poco apartada por ahora. En su lugar, entra en escena la tercer magia. La magia oscura. Aún no sabemos cuáles son los parámetros que identifican a la magia oscura de las otras 2.
Lo que sí nos queda claro es que su uso trae consecuencias si no se maneja adecuadamente. Empieza como una serie de marcas negras en las manos, punto de mayor contacto mágico, que se van esparciendo por todo el cuerpo a medida que se utiliza. Mientras más fuerte el hechizo, más rápido crece. No sabemos qué le sucede a alguien que es consumido del todo, puesto que a día de hoy solo hemos visto a 2 personas utilizar la magia oscura, de manera más profunda al menos. Una es Moon, y la otra es Eclipsa, quien es la mayor representante de esta magia. En su caso podemos notar en sus manos la gran influencia de magia oscura que ha tenido. Pero ella, al tener mucha experiencia y conocimiento con respecto a dicho elemento, sabe cómo mantener concentrada esa influencia de oscuridad únicamente en sus manos. Pero Moon nunca había tenido el valor de indagar sobre nada que tuviera que ver con esa magia oscura, hasta que se vio obligada a pedirle ayuda a Eclipsa. Ese día, ella aprendió a realizar el Darkest Spell, pero su mentalidad seguía siendo la misma. Es decir, para ella tan solo era un hechizo, más que no tendría ningún tipo de efecto en su persona independientemente de cuál fuera su propósito al usarlo. Pero se equivocó. Lo usó contra Tofi a la ligera, cegada por la ira y su deseo de venganza, catalizador que le dio fuerza a la oscuridad para que empezara a crecer en ella rápidamente. Aquí abrimos un paréntesis. Sí, Marco y Ztar han usado el ojo que todo lo ve, un hechizo de magia oscura. Y en el caso de Ztar la primera vez que lo usó no es que tuviera emociones muy positivas. ¿Por qué a ella no le salieron marcas de oscuridad? No es solo tener la mentalidad adecuada, dejando de lado las emociones negativas, también depende del poder del hechizo como les mencionaba anteriormente. El ojo que todo lo ve es un hechizo entre comillas básico de la magia oscura. No hace daño, no perjudica, tan solo espía. Tiene muy poco efecto negativo, por lo cual apenas deja huella de oscuridad en aquellos quienes lo utilizan, independientemente de su mentalidad. Supongo que si se usara mucho sí que empezarían a salir esas marcas, pero apenas se notarían. En cambio el Darkest Spell es fácilmente uno de los hechizos más poderosos y letales que se han hecho, capaz de matar a lo inmatable de un solo golpe. Por eso se requiere una conjuración tan grande. En el final de la batalla por Miuni, vimos ese gran hechizo que Ztar lanzó contra Tofi, y aún así seguía vivo. Imagínense lo que cuesta poder matar a una de estas criaturas, y el poder hacerlo con relativa facilidad gracias al Darkest Spell, nos da una idea de lo increíblemente poderoso que es. Lo que significa que se tiene que estar muy preparado mentalmente para lograr hacer este hechizo y no resultar demasiado afectado. Moon por supuesto no lo estaba, y se da cuenta de ello al terminar de recitar el conjuro. De un momento a otro, le crecieron marcas oscuras por prácticamente todo el antebrazo. Venció a Tofi, pero desde entonces ha tenido que aprender a vivir con esas cicatrices y evitar que las emociones negativas la dominen. Por años tuvo que usar guantes constantemente para tapar esas marcas y no dar una imagen dudosa, lo cual le funcionó, y logró mantener a raya esa oscuridad, hasta que Tofi nuevamente logra quebrarla, dándole una noticia que no pudo soportar. Pensando que su hija realmente había muerto, la ira y la tristeza la consumen, intenta usar nuevamente el Darkest Spell contra Tofi, y sus marcas llegan a cubrirle casi por completo los brazos. Después de eso, retoma otra vez el control, y vemos cómo empieza a usar guantes aún más largos que antes. Así queda todo hasta que llegamos a Zogloop. La oscuridad de Moon está en un punto bastante avanzado. Se lleva a cabo su combate contra Meteora, y cuando está a punto de vencerla, Eclipsa la interrumpe. De manera instintiva para proteger a su hija, y por medio de su dominio de la magia oscura, Eclipsa potencia el avance de la oscuridad de Moon hasta que casi la domina del todo. Y luego sucede lo que todos sabemos. Yo sigo opinando que en ese momento Moon dejó de ser ella misma, y en su lugar toma el control algo relacionado con su forma de mariposa. Esa mariposa se da cuenta de dos cosas. Primero, le falta la mitad de su magia vital. Y segundo, su oscuridad interna está en un punto crítico. Así es que pues toma la decisión de huir al reino de la magia para tratar de curarse. Es necesario rememorar todo esto para que puedan entender los aspectos que trataremos a continuación. Ztar regresa una vez más al reino de la magia con el objetivo de encontrar a su madre y traerla de vuelta. Se pasa buscándola incesantemente durante un largo rato, hasta que se topa con algo que claramente se denota del ambiente. Un río de color morado. No hay que darle mucho al coco para darnos cuenta de que se trata de magia oscura, y al lado podemos ver a un pequeño unicornio que bebe de la misma. De este unicornio hablaremos más adelante. Ztar sigue ese río y se acaba topando con huellas de manos en diferentes cristales, obviamente de Moon. Con ellas nos damos cuenta del pésimo estado en el que se encontraba al llegar allí, tambaleándose al andar y dejando rastros de oscuridad por todos lados.
La grieta que deja en los cristales al solo apoyarse, nos da una idea del efecto tan dañino que tiene la magia oscura sobre elementos creados a partir de la magia pura. Finalmente, tras ver todo eso, Star se acaba encontrando con su madre, y vemos cómo ella utiliza la magia pura para restaurar esa mitad que le había robado Meteora. También vemos que ha perdido la memoria tal y como imaginábamos. Pero eso es lo de menos, puesto que si nos fijamos bien, podremos notar que las manos de Moon están totalmente libres de la presencia de oscuridad. Ese río que Star estuvo siguiendo, era la oscuridad que Moon tenía dentro, y se iba disolviendo conforme avanzaba por el reino de la magia. Como quien se limpia con una ducha, dejando atrás toda esa agua sucia. Aquí es literalmente lo mismo. Luego de tantos años cargando con esas marcas, Moon vuelve a estar totalmente limpia. O sea, la magia pura no solo rellena la magia vital de las personas, sino que también puede limpiar la oscuridad que tengas. Supongo que ella no lo sabía, si no habría intentado quitársela hace tiempo en la fuente del santuario. Imagínense si Eclipsa se lavará su oscuridad. Fácilmente podría llenar una piscina entera de magia oscura. Y hablando de eso, les haré una pregunta que casi seguramente ni se les había pasado por la cabeza al ver el episodio, ni en los meses consiguientes. ¿De dónde proviene la magia oscura? A estas alturas ya lo deben de saber, pero en resumidas cuentas la magia funciona a raíz de una fuente de poder o un elemento catalizador. Esa es la magia pura, el líquido dorado, que gracias al solapamiento de las dimensiones es posible usarla en donde sea. Lo mismo con la magia corrupta, para usarla se necesita de su equivalente líquido. Pero, ¿y la magia oscura? Que yo sepa, esta es la primera vez que podemos ver su versión líquida. Pero eso es apenas hasta ahora, ¿cómo hacía Eclipsa para usar magia negra en el pasado sin su correspondiente fuente de poder? ¿Dónde está la magia oscura? ¿Existirá acaso un tercer reino de la magia en algún lugar del multiverso, dominado por la magia oscura? Puede ser, las posibilidades siempre son muy variadas. Aunque un servidor opina que la magia oscura no existe como tal, sino que nace dentro de las mismas personas. Esto puede sonar un poco contradictorio, pero ya me entenderán cuando lo explique. Vamos a recapitular y entrar en terreno puramente teórico. La magia pura es energía en su máxima expresión, y como tal, hace funcionar las cosas. No solo los hechizos, sino también a los seres vivos. De esto ya hemos hablado en vídeos anteriores. La teórica magia vital, que es lo que en combinación con el alma, crea la vida como la conocemos. El alma es la esencia de cada uno, mientras que la magia vital es el potenciador que le permite hacer funcionar un cuerpo vivo. Cuando carece de ella, es cuando vemos que una persona se queda con esos ojos negros y empieza a flotar, dando a entender que está hueco. Por eso se cura simplemente al interactuar con más magia pura. Hablaremos más profundamente de esto en Conquer. Entonces, cada criatura pensante tiene magia en su interior. Como tal no es visible externamente. Excepto por las marcas de las mejillas, que eso ya tiene que ver con otras cosas. Por otro lado, la magia corrupta es la viva imagen de que es posible modificar la magia pura para dar como resultado una nueva versión de la misma. Lo vimos con Tofi, que con el simple contacto de su magia corrupta con la magia pura, esta última se volvía corrupta. Imaginemos estos dos conceptos unidos bajo la idea de que la magia oscura realmente no existe, por lo menos no una versión líquida, siendo tan solo un término acuñado a los hechizos desarrollados de una forma particular. En el universo de Star, para crear un hechizo se requiere de una combinación entre ideas, emociones, propósitos, y palabras clave que los representen. Los hechizos de Star son muy coloridos, alegres, y destructivos. Porque así es ella, así los concibió bajo su mentalidad. Esos hechizos reflejan los conceptos que los crearon, y se traspasan más allá de aquel que los concibió hacia aquel que los utiliza. Es decir, si alguien de repente usara el golpe narval, independientemente de quién sea, ese hechizo seguiría reflejando esas ideas y emociones que Star utilizó para crearlo. Las almas de los seres vivos son susceptibles a percibir esos sentimientos que componen los hechizos, y la magia vital es afectada por esas influencias. Sin embargo, la mayoría de los hechizos se conciben con ese tipo de pensamientos, ya sean positivos o neutrales, por lo cual no hay ningún efecto en consecuencia por su parte. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de esos hechizos concebidos a raíz de ideas desagradables? Pensamientos de caos y muerte, o emociones de odio, frustración y tristeza. Esas energías negativas influyen en la magia vital de una persona al usar ese tipo de hechizos, y poco a poco empiezan a ensuciar su pureza, dependiendo de la potencia y oscuridad del hechizo. Como si le echaras tinta a una esponja. Eso fue lo que le ocurrió a Moon.
Al usar el Darkest Spell, su magia vital absorbió toda esa negatividad y empezó a volverse oscura. Igual que Eclipsa, pero como dije, ella sabe cómo evitar que se expanda. Esa magia vital oscura resulta tan dañina, que incluso el cuerpo empieza a sufrir sus estragos de manera externa en forma de esas marcas en sus brazos. Pasa el tiempo, suceden estos acontecimientos ya mencionados, y la magia vital de Moon se vuelve casi toda oscura, hasta el punto de que se estaba muriendo. Pareciera que sus efectos eran únicamente físicos y no alteraban la personalidad, aunque quizás dicho aspecto podría cambiar si la hubieran consumido del todo, o hasta su propia alma podría haberse visto afectada. Pero ya una vez llega al reino de la magia, va expulsando esa magia oscura de su cuerpo y la reemplaza con magia limpia nuevamente. Lo que quiero que tengan claro es que hasta ahora solo existían dos tipos de magia en formato físico: la magia pura y la magia corrupta. No existe ningún reino de la magia oscuro. La magia oscura líquida nunca había existido como tal, y sus correspondientes hechizos son utilizados con la magia pura. Pero dichos hechizos cargan una energía muy negativa que tiene efecto en la magia interna de las personas, corrompiéndola. O sea, la magia oscura nace en las personas y muere con ellas, pero Moon tiene la oportunidad de sacarla de su interior. Ese río vendría siendo la primer muestra física de la magia oscura, o una de las primeras. Es decir, oficialmente ha nacido el tercer tipo de magia. Pero esta no se está muriendo como la corrupta, sino que es el residuo energético de magia afectada por todo lo negativo de las personas. Y supongo que se podría usar para facilitar el uso de los hechizos de oscuridad, aunque seguirían causando los mismos efectos. Pero claro, solo existe este río. No es como la magia corrupta que contaminaba la pura con el contacto, esta más bien se queda aislada, como si fuera agua y aceite. Puede que hasta incluso se acabe disolviendo con el tiempo. En cuanto a que pueda conllevar la creación de este río de magia oscura, pues no sabría decirles. No sabemos qué puede hacer esta magia, aparte de los detalles que ya les menciones. De lo que sí podemos hablar que probablemente tenga relevancia en el futuro es de ese unicornio. Un unicornio que estaba bebiendo de esta magia oscura cuando Star lo encuentra. Su color nos dice que ya tiene tiempo desde que está ahí, siendo completamente contaminado por la oscuridad. Cuando Star interactúa con él, no reacciona de manera alegre como todos los demás, de hecho se nota muy nervioso y atemorizado, y se acaba hundiendo en el río de oscuridad. Podríamos decir que ese unicornio es la prueba de lo que ocurre al ser totalmente dominado por la oscuridad. No muere, en su lugar se convierte en una nueva criatura. No hacen mucho hincapié en todo esto, pero creo que todos estamos de acuerdo en que ese unicornio puede acabar siendo importante más adelante. Quizás una especie de contraparte de la primogénita. Aunque honestamente no se veía muy malvado, más bien era como una criatura asustada de aquello externo a ella. Así como una suposición rápida, puede que busque crear más magia oscura para irse sintiendo más cómodo consigo mismo. Y hasta podría a lo mejor usar su propio canto como la primogénita para atraer humanos y forzarlos a crear esa magia oscura. Solo sale por unos pocos segundos, así que no hay mucho que podamos teorizar al respecto. Yo ya les compartí mi teoría sobre el origen de la magia oscura, y con eso me basta por ahora. Habiendo mencionado ya todo lo importante, vamos allá con la segunda parte de este especial.